Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, amigos, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Géminis con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por algo material, también vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos qué es lo que quiere confesarte esta persona, Géminis, en la que estás pensando, en la que sueñas, que puede ser tu pareja, un alma, una llama gemela. Entonces, con frases muy exactas, habrá una declaración esta noche para ti. Y esta baraja es muy adivinatoria, amigos. Os lo digo que la utilizo todos los días. Y las personas me dicen, es exacto, Esther. Entonces tú también lo vas a descubrir, que me escuchas. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber todo lo que ocurrirá entre vosotros dos. Y Géminis, ¿cómo vas a manifestar? Porque lo hacemos sintiendo que ya lo tenemos. Cuando Dios siente también que nosotros estamos felices y disfrutando de la vida, entonces nos llegan más cosas buenas. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal. Quiero que recordéis que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer. Géminis. ¿Quién está soñando contigo? Puede espiarte, que tengas más de un pretendiente o que te escriba un mensaje que no esperabas, Géminis. ¿Quién es? Y estas iniciales van a ser estas, la C y la O. Mi compromiso de amor contigo. Y una casa juntos, Géminis. Algunos os mudaréis con esta C y esta O. La K, la V. Victoria, amor. Tú estás conmigo y me siento seguro cuando estoy a tu lado. Amigos, vosotros ayudáis a esta persona. Y la Z, porque estás en mis sueños. Géminis, hay alguien que sueña contigo. Cuando tengo la Z, está hablándome de la alta sacerdotisa y ella sabe del más allá y del subconsciente. ¿Con quién soñáis? Porque aquí tenéis un corazón que está en llamas como una llama gemela. Contigo, conmigo. Me ha encantado, amigos, estas iniciales. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o de vuestra persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana que quiero que os den vuestros guías, ángeles, arcángeles. Géminis en el amor. Este número que os va a guiar puede ser un propósito de vida, que sea justo, amigos, la fecha de nacimiento de esta persona o la tuya, de una cifra, o que la contenga. Géminis en el amor. Y este número para vosotros va a ser este. Esta semana es el 0, amigos. El 0 como esa O. Representa a Dios, porque aquí no hay nunca finales en este ciclo eterno de la vida. Como un loco, Acuario. Como el arcano mayor del mundo, el 21, Capricornio y Acuario, porque volveré para estar contigo siempre, como un alma, como una llama gemela. Esto es lo que significa el 0, o un uroboros, una serpiente que se muerde la cola. Lo físico, lo espiritual, estar en la tierra, y también nosotros en el universo. ¿Quiénes estáis viendo el 00 o tenéis un alma, una llama gemela? Porque Dios está con vosotros. Muchas gracias por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios,
mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis, comenzando todo de nuevo en esta vida con una persona que tú ya conociste antes. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de septiembre, amigos, primera carta, y no es cualquiera. Despertar espiritual, y os la voy a enseñar. Sueños premonitorios, reencuentro de almas, despertar de conciencia. Conocer a tu llama gemela te ha abierto a un nuevo viaje espiritual. Géminis, vas a estar con esta persona. No es que lo diga yo, sino vuestros guías, la Virgen, resplandeciendo en este camino para que tú estés físicamente y cumpliendo además objetivos, propósitos, ayudando a otros. Con el trabajo, la pasión, que sean tuyos, Géminis. No debes hacer aquello que no te guste, sino para lo que estás destinado. Tú naciste con dones muy especiales con esta carta y estarás, amigo. La Virgen está abriendo un camino inmenso para ti. Despertar espiritual. Muchos veis lecturas y algo más. Estáis buscando respuestas sobre almas, llamas gemelas, sobre lo trascendental que ocurre en vuestra vida, los números, las señales, esos sueños. Géminis, lo estás haciendo bien. Eso es lo que te dice tu Virgen y tus guías. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de septiembre y próximos 3 meses, Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? Géminis, cruce. Voy a dejar esta carta aquí porque sería importante saberlo, porque estamos ante un despertar espiritual. Vas a tener noticias de esta persona, Géminis, y no te vas a rendir. Tus guías te lo dicen y tu persona también. Un 2 de bastos, es Aries. A punto de llegar bendiciones a tu vida. Hay un cruce, un destino que tomar. Amor, tengo muchas ganas de poder tocarte y de abrazarte y no sabes cuántas ganas tengo de poder ayudarte con esta carta de rendirse, porque tu persona ha sentido exactamente lo mismo, Géminis, que tú. Impaciencia, lectura, comprensión, búsqueda a través de YouTube de lecturas o información de libros. Tanto tú como tu persona tenéis muchos conocimientos, algunos con carreras y otros porque habéis leído muchísimo por vuestra cuenta. Sigue así y lánzate al destino para estar unido con esta persona y el 2 de bastos. Y Aries, comienza la lectura con este signo y esta carta. ¿Qué más? Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de septiembre y próximos 3 meses. ¿Qué más? Nos dice tu persona. El as de espadas, amigos. Mucha claridad y verdad en vuestra relación. Y estáis esperando que alguien llegue con el 2 de bastos y está aquí. Una mujer, un hombre como tú, esperando una relación. Amigos, en vuestro caso sí, porque hay despertar espiritual. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de septiembre y próximos 3 meses, Géminis, el matrimonio. ¿Veis, Géminis, qué sucede? Ahora estaba pensando en parejas, en reencuentro, en la carta del mundo, en un beso. Y esa es la carta que ha salido. Un beso, un abrazo. Eso es lo que sentía. Os he dicho, Géminis, creed en vuestro destino. El as de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Tú que estás en tu casa, escuchando lecturas de tarot, viendo tanta información de otros vídeos que puedan ser espirituales, o cómo manifestar, cómo hacer que esta persona esté contigo, lo va a hacer Géminis, porque siento que tu persona, gracias a ti, ha despertado a tu conexión con la primera carta y con el 2 de bastos. Tú ayudas a tu persona, ¿lo has abrazado alguna vez o lo sientes como un alma, una llama gemela? En esta lectura tenemos el matrimonio, el papa, donde vais a estar los dos vestidos de novio. Hasta tú, Géminis, te has decantado por mirar algún tipo de celebración que te gustaría hacer con esta persona en matrimonio. O ya has estado como pareja con él o con ella. Espera aquí,
tranquilamente en tu casa porque vas a tener noticias. Claridad, el as de espadas, Acuario, Libra y Géminis. La carta de vuestro enlace matrimonial. Amigos, en la base de la baraja. Qué maravilla, Géminis, porque vas a hacer algo para manifestar. ¿Quieres esta boda? Yo os lo digo con conocimiento de causa, por mi experiencia y por tantas en las que he trabajado. Géminis. La carta de durmiendo, despertar espiritual. Ahora tengo escalofríos. Matrimonio y portal. Quiero que hagáis algo. Aquellos que queráis casaros con esta persona, vais a visualizaros que ya lo estáis. Y vais a dar gracias por lo que tenéis. A Dios. Gracias, Padre, por ser amada o amado por esta persona, mi alma, mi llama gemela. Vuestros sueños son verdaderos. Los descubrimos con la carta de durmiendo. Y con Tauro, algo se hace material. Amigos, portal. Los que queráis, siempre os lo digo, compraos un anillo, aunque sea muy económico, da resultados, os lo ponéis en vuestra mano y sentís que ya es vuestro marido o vuestra esposa y vais a escribir aquí en YouTube y también en vuestro cuaderno, yo soy amada, yo soy amado, tengo abundancia en mi vida, yo lo hago, amigos. Portal. Cada noche, Géminis, vas a hacer esta meditación hasta que yo la haya podido subir a YouTube. Es una meditación mía, de los sueños, con un alma, con una llama gemela. Imagina que estás en un bosque, a la luz del día, todos los rayos de sol inundan vuestra cara y tú estás hablando con esta persona románticamente. ¿Estáis bien, en paz, felices? Porque voy a decirte que vas a empezar a soñar más con esta persona y a comunicarte con tus vidas pasadas. Porque Géminis, su nombre y sus apellidos son muy importantes para los dos. Tú los apuntaste y no hablo solo de móviles, sino de tenerlo en una libreta. Ambos. ¿Cuál es tu nombre y apellidos, Géminis? Y tus fotos, porque también las tenéis los dos. Comunicación la recibirás también gracias a durmiendo, a los pájaros y al matrimonio. Portal. Número 5. Arcano mayor. El Papa. Tauro. ¿Qué sueño, amor? Porque en esta lectura, amigos, tenemos cartas tan espirituales y donde hay poderes psíquicos como los sueños, que son algunos premonitorios. Yo sueño que estoy casándome contigo, que eres mi emperatriz, mi emperador, que es lo que más deseo, que te aferres a mí, que te apoyes, que yo te pueda ayudar, Géminis, en esta lectura. Y tu persona te sueña absolutamente, muchísimas veces cuando tengo esta carta de durmiendo, con una sensación romántica, sobre todo, y yo abro los cielos para ti, con un sol que se incendia y que es mi energía más masculina. Géminis, las personas que estén a tu lado como papás, mamás, hermanos, te van a ayudar mucho en esta relación, matrimonio y durmiendo. Y voy a colocar Tauro. Seguid cada consejo y hacedlo, amigos, los comentarios y en un cuaderno además, apuntando vuestros sueños, los que tenéis por la noche, recibiendo más amor de esta persona y diciendo que ya sois amados. ¿Y qué más? Vamos a saber de tu persona, Géminis. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué quiere decirle? Ego. 5 de bastos, Leo, y tienes más pretendientes. Esta persona está celosa, Géminis. ¿Qué es lo que quiere confesarnos esta persona esta noche para ti, Géminis? ¿Qué quiere? Voy a dejar estas cartas, recuerdos. Posesión. Hay muchos celos que siente, Géminis, si no está contigo. Indivisible. ¿Comprendéis lo que significa tener un alma, una llama gemela? Porque no me puedo separar de ti. Hay días en que me pesa el cuerpo. Es como si pudiese sentir tu dolor físicamente. Yo siento que esto sucede a vosotros. Ayudad a esta persona a través de vuestra relación, si sois pareja, o meditaciones, porque siento que él o ella necesitan algún tipo de ayuda. Agradecimiento. Muchas gracias por haberme dado tanto y cuidado de mí. Tu persona te lo dice, te echo de menos, lo sabes, ¿verdad? Necesito tus brazos alrededor de mi espalda y mi cuello. Recuerdos. He leído cada mensaje que me enviaste, incluso cuando no te respondía. Tus palabras están guardadas dentro de mi corazón. Nunca te he olvidado esta persona. Posesión. 4 de pentáculos. Capricornio. Me siento frustrado por no poder estar a tu lado,
Me matan los celos al verte feliz con otros. Ego. 5 de bastos. Leo. Sé que podría llamarte y tú me responderías, pero me cuesta dejar mi orgullo de lado. Amigos, para amar no debemos tener ego, porque entonces nos empieza a suscitar una sensación de miedo y de querer apartarnos, porque puede que nos digan que no. Amigos, es mucho mejor decir te quiero que no decirlo jamás. Esa es mi opinión. 5 de bastos. Voy a colocar Leo, posesión, con Capricornio. ¿Y qué más nos va a decir el tarot esta noche para ti, Géminis? Estaba mirando ese 0 y el sol con energía masculina. El 0. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de septiembre y próximos 3 meses, Géminis. Estas son muchas cartas. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta carta para vosotros, Caballero de Espadas. Amigos, va a romper los silencios. Es Géminis esta carta como vosotros y tiene una influencia de Tauro. Y salgo del mar y me vendo los ojos porque mis emociones no pueden ser fallidas ni tampoco puedo hablarte sin la verdad. Teníamos el as de espadas y siento una influencia aún, a pesar de tener este caballero de espadas, que sabéis que es salvaje, que viene a toda prisa, un rescate, Géminis. Y siento que es para él o para ella, que os necesita más teneros a su lado. La verdad, también como el as de espadas o como la carta de la justicia, se vendan los ojos y yo salgo del mar contigo. La carta de durmiendo, porque es como si fuera un pulpo, amigos, y mirad vosotros qué hace. Yo desenvaino mi espada y también sé cortar con antiguos patrones, o cómo he sido yo, o cambiando mi carácter. Quiero ser más afable, amable contigo y escucharte mejor con este caballero de espadas. Géminis, ¿tienes a alguien detrás? ¿Qué más? ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de septiembre y próximos, amigos, voy a dejar estas cartas porque he visto que el 4 de pentáculos se repetía, el as de copas y la estrella. No quiero perderte, Géminis. Ese caballero de espadas también rompe con sus propios celos e inseguridades. En la base de la baraja, 7 de bastos y un emperador, amigos. Hasta tenéis la carta de los enamorados. Muchas noticias. 7 de bastos. Puede que haya asuntos legales, que tu persona se halle en una situación económica tensa o tenga estrés en su trabajo. Lo siento desde la primera carta. Hay una luna, energía femenina, donde hay una guerrera. Tú, Géminis, le ayudas a esta persona. Aunque sea tu pareja o a distancia, siente tu energía todos los días. Y yo también tengo fuerza, amor, para levantarme. Con el 7 de bastos, que es una victoria, amigos. ¿Sois de otro país extranjero? Porque aquí hay una bandera. Para mí representa todos los países del mundo. Si tu persona está en otro lugar, también se enfrenta a otros para ganar esta partida. El 4 de pentáculos. Celos, posesión. Capricornio. No quiero sentirme así, porque si solo te tengo y te estrecho, amor, tan fuertemente, puedo perder el resto de mi vida. Y toda la felicidad que nosotros tendríamos en castillos. Es la gran experiencia del 4 de pentáculos. Amigos, cuando os veáis en esta meditación por la noche, imaginad que vuestra persona está abierta de brazos y tú también, y que no ha de sentir celos, porque las almas y llamas no debemos de tenerlos. Jamás nos separamos. La estrella. Tú brillas para mí y tengo algo que decirte, amor. Desde los cielos. Tu constelación está aquí, Géminis. Y la de tu persona también. Llega con un as de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio. Y he construido una casa para nosotros. Soy tu emperador. Puedo batir cualquier circunstancia, pero, Géminis, no necesito tanto a otras personas, sino a ti. Y si tú me abrazas, siento que ya no tengo tanta angustia o preocupación por lo que me sucede. El emperador es Aries, un arcano mayor número 4, brillando con laureles de mucha victoria, una persona que os he dicho cambiará hasta su carácter, o contigo, Géminis, será más amable, cariñoso y atento o atenta
más que con otras personas. Y con la carta de la estrella, las bendiciones sí están llegando a vuestra vida. Mirad, la estrella es el milagro, la manifestación, la gran apertura de amor. Con el águila, que hace mucho tiempo que alguien te mira desde los cielos y será tu tótem espiritual como animal. Tus guías también te han preparado un nido para que estés con esta persona y entre vosotros crezcan rosas de amor y podáis besaros en una boda. Géminis, recoge esta energía tan brillante para ti en esta lectura. El as de copas, todos los signos de agua. Acuario, con la estrella. Aries, en este emperador. Los enamorados. Géminis, debía de dejarla porque tengo el matrimonio. He sentido muchos abrazos y besos. El as de copas, la estrella. Esta lectura será manifestadora para vosotros. Los amantes en el tarot. De nuevo un sol naciente. Hay muchas en estas lecturas. Hasta en el emperador, detrás de él, de su cabeza, ocurre algo. Como vosotros veis, estoy creciendo gracias a ti. La inmensidad del sol es energía masculina que la tiene tu persona. Te quiero mucho. Te amo más que a nadie en este mundo y quiero que seas mi pareja, que solo estés conmigo. Y me incendio cada vez que te imagino que te beso, que te toco y que eres mi novia o mi prometida o mi emperatriz, porque tengo la carta del emperador y también siento algunas veces celos y quiero cambiar esa conducta y no sentir que puedo perderte. Los enamorados con la carta de la estrella y el as de copas, amigos. Tenéis aquí un alma, una llama gemela desde el comienzo con la carta de despertar espiritual. Y voy a colocar Géminis en la carta de los enamorados y vais a dar gracias a la Virgen, a vuestros guías y también al arcángel San Rafael que une y que con una espada bendice estas uniones divinas. Gracias, Géminis, por estar en esta inmensa lectura. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona especial para vosotros y con qué o con quién soñáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like. Y ahora que miraba la estrella es el anuncio durante el día, porque no creáis que la estrella está brillando con la noche. Energía masculina y femenina, veo muchas cartas. Durante los días, Géminis, vas a recibir una sorpresa. Escribe lo que más desees con esta lectura y también en tu cuaderno y haced las meditaciones. Gracias y hasta la siguiente lectura, amigos. Pasad una feliz semana.